Te invito, si tenés tu Biblia allí, poder ir al Salmo 2. Justo a la mitad de la Biblia tenemos el libro de los Salmos. Así que vamos a mirar hoy el Salmo 2, si lo tenés abierto, aunque lo vamos a ir repasando allí en la pantalla, pero me gustaría que lo vayas siguiendo en tu Biblia. Es una canción, los Salmos son canciones y tienen 4 estrofas que las vamos a mirar brevemente bajo este tópico, el eclipse y la gloria de Dios. Por allá en 1951, en realidad, 1951, un filósofo austríaco, él es judío, pero nacido en Austria, Martin Buber, muy conocido, él escribe un tratado y lo llama El eclipse de Dios. Desde su perspectiva, desde su cosmovisión judía, aún sin ser cristiano, él desde su cosmovisión judía veía una sociedad que lentamente había eclipsado a Dios. La pregunta es, si Dios es un ser infinito, ¿cómo criaturas como nosotros, que estaremos en esta tierra temporalmente y fugazmente, cómo podemos eclipsar a Dios? Ustedes saben que la palabra eclipsar es un término que se forma por 2 términos griegos que significa sacar afuera. Cuando el sol es eclipsado, sale de nuestra vista. ¿Y cómo puede ser que Dios sea eclipsado? Algunos no entendieron su concepto. Ahora, lo vamos a entender a la luz de lo que es un eclipse solar. ¿Por qué si la luna es 400 veces menor que el sol, puede taparlo, puede eclipsarlo? Para que tengas una idea de proporción, si el sol fuese del tamaño de una rueda de camión, el tamaño de la luna equivale a una bolita de paraíso. Y el tamaño de la Tierra, poniéndolo en perspectiva, equivale a una pelotita de ping-pong. ¿Y por qué si la luna es tan pequeña con relación al sol puede taparlo? Porque aunque la luna es 400 veces más pequeña que el sol, está 400 veces más cerca de la Tierra. Digamos que si yo pondría acá una pelotita de ping-pong, que es la Tierra, a 2 metros pondría una bolita de paraíso, que es la luna, y a 250 metros pondría la rueda de camión, que representa el sol. Esa es la proporción. Ahora, cuando el objeto que se acerca al punto del que está mirando, mientras más cerca está el objeto que se interpone desde el punto de visión, más grande es el eclipse. Yo puedo ver este salón que es tan inmenso comparado con esta Biblia, que es muy pequeñita. ¿Cuántas veces más grande es este salón que esta Biblia? Sin embargo, si yo la voy acercando y la pongo tan cerca de mis ojos, llega un momento que, por pequeña que sea, me ha tapado todo el cuadro. Y cuando el sol está oculto tras la luna y no lo vemos, ¿sigue siendo el sol? Sí. ¿Sigue brillando? Sí. ¿Sigue dando calor? Sí. Y entonces, este es el concepto del eclipse de Dios. Que el hombre, a pesar de ser tan pequeño y a pesar de que Dios es infinito, el hombre está tan lejos de Dios y a la vez tan cerca de sí mismo que Dios queda eclipsado. Y lo único que hace el hombre es verse a sí mismo. Y aun cuando practica religiones y trata de conectarse con Dios, casi siempre él se está mirando a sí mismo. Por eso dice el apóstol Pablo que el hombre vive en una oscuridad total. Dice, su mente quedó entenebrecida. Para usar un concepto que estudiamos hace poco, el corazón del hombre queda cegado espiritualmente. Y Dios se esfuma del horizonte. ¿Dios sigue siendo Dios? Sí. ¿Sigue siendo un Dios de gloria, de poder? Sí. Pero ya no lo vemos. El hombre queda ciego espiritualmente. Y saben,
Hay una gran diferencia entre la ceguera física y la ceguera espiritual. Y es que la persona que padece ceguera física sabe que no ve. Pero la persona que tiene ceguera espiritual no sabe que no ve. Por eso fue tan ofensivo para los fariseos que Jesús les diga: ustedes son ciegos que están guiando a ciegos. Es decir, ustedes están eclipsados ante la realidad espiritual. Ustedes nunca han visto a Dios. Y es en este contexto que quiero mirar el Salmo 2, que es el primer salmo mesiánico. Ustedes saben que los salmos mesiánicos, hay 16 salmos mesiánicos. Dentro de las canciones que Israel cantaba, hay salmos que son una referencia profética al Mesías, a la venida del Mesías, a la gloria del Mesías, a la obra de Jesucristo. Y fue escrito 1000 años antes de que Jesús nazca. Hemos estudiado este salmo ya hace unos 5 años y me acuerdo que estudiamos el Salmo 22, que es prácticamente, literalmente una descripción de la crucifixión, escrito 1000 años antes que Jesús nazca. Este salmo tiene 4 estrofas, son 12 versículos, si lo estás viendo en tu Biblia. Cada estrofa tiene 3 versículos y la primera estrofa irrumpe con la rebelión del hombre. Un hombre que ha eclipsado a Dios y levanta su puño contra Dios. Y frente al grito del hombre, el cielo da una respuesta. Y es un salmo trinitario porque los 3 primeros versículos son la rebelión del hombre levantando el puño contra Dios. Y a partir de así, las otras 3 estrofas, se escucha que el Padre habla, que el Hijo habla y que el Espíritu tiene algo que decir. Los 3 tienen algo que decir. El cielo no está callado frente a la rebelión de la tierra. Y entonces miramos cómo empieza. Dice, ¿por qué? Empieza con una pregunta. ¿Por qué se rebelan las naciones y los pueblos? Ustedes saben que está en plural porque significa que nadie queda excluido de este acto de rebelión y de traición cósmica. Dios mira al mundo y ve a un mundo en rebelión contra Él. La palabra naciones se puede usar para describir los grupos étnicos, políticamente o socialmente organizados. Pero la palabra pueblos ya no se refiere solamente a estados, podríamos decir hoy, sino que se refiere a los individuos, a las personas. Es decir, que no solamente las naciones con sus decisiones, con sus políticas, con sus leyes, están en contra de Dios, sino que eso simplemente es un reflejo de lo que pasa en el corazón de cada persona. Las naciones y los pueblos se rebelan. Esa expresión significa, si están leyendo la versión 60, dice, ¿por qué se amotinan? Y ustedes han escuchado de los motines cuando hay un motín en una penitenciaría. ¿Qué es un motín? Es decir, es una rebelión organizada. No es algo esporádico, no es un espasmo de bronca. Es algo que se ha organizado. Y entonces David dice, los hombres están en pie de guerra con Dios, se rebelan y traman. Es una conspiración. El hombre quiere sacar a Dios. El siglo XX fue el primer siglo, filosóficamente, que se gestó bajo esa premisa. Fue el primer siglo en toda la historia que se fundó bajo la premisa de que Dios no existe. Y Nietzsche lo anticipó diciendo, Dios ha muerto. Eso se llama un deicidio, es decir, matamos a Dios. Que Dios salga de su creación, lo echamos fuera de la creación. No lo necesitamos, Señor del universo, no te necesitamos. ¿O acaso, Dios, no te has dado cuenta que no te queremos tener en cuenta? ¿O acaso, Dios, no te has dado cuenta de que nosotros no estamos de acuerdo con vos? No estamos de acuerdo con tus mandamientos ni con tus leyes. Nosotros queremos organizar la vida de nuestra forma y a nuestra manera y con nuestros criterios. Para eso somos gente pensante e inteligente. Ya demasiado hemos vivido bajo la sombra de Dios. ¿Y cómo anduvo el mundo? Dios no ha sabido gobernar tu universo. Déjanos a nosotros. ¿O quién tiene la culpa de todo lo que pasa en el mundo?
cada vez que un niño es abusado, cada vez que ocurre una injusticia, que alguien muere injustamente frente a la corrupción, la delincuencia, la violencia, los incendios, los terremotos, las inundaciones, ¿qué es lo primero que la gente dice? ¿Dónde está Dios? ¿Quién se hace cargo de esto? Dios es el culpable. Y por eso es el enojo. Y el salmista dice, ¿por qué? Y ese por qué no está esperando una respuesta. Es de asombro. ¿Por qué nos enojamos con Dios? ¿Por qué frente a cada injusticia lo hacemos cargo a Dios? ¿Has escuchado esta frase? Yo no puedo creer que Dios existe. Porque hay tantas injusticias. Es decir, cada mala noticia que yo escucho, cada catástrofe que escucho, frente a un diagnóstico que no esperamos, frente a la muerte de un ser querido, cuando ocurre algo que nosotros pensamos que es injusto, empezamos a dudar de que Dios existe. Estoy hablando el pensamiento humanista, es decir, el hombre con el humanismo se mira a sí mismo y no puede ver a Dios y lo niega. Tal vez una pregunta, pensando en lo que el salmista dice, ¿y por qué te enojas con Dios? ¿Vos sabías que vos no te podés enojar con una persona que no existe? No podés estar enojado con alguien que no existe. ¿Por qué la gente no se enoja con Spider-Man? O con Superman. O con Batman, que tiene tantos poderes. Él podría hacer algo por la humanidad. Lo hemos visto en tantas películas. Pelear por la justicia. ¿Por qué no viene un poco a darnos una mano? Nadie se enoja con ellos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que no existen. ¿Y por qué nos enojamos con Dios? Si supuestamente no existe. Es decir, yo no puedo negar la existencia de Dios y a la vez quejarme con Él. Es un contrasentido. Yo no puedo estar enojado con Dios y a la vez negar su existencia. Entonces, si Dios no existe, no tenemos nada de qué quejarnos ni ante quién quejarnos. Somos huérfanos cósmicos. Entonces David está yendo a la raíz del problema. El problema está en el corazón. Y esto, dice, esta lucha del hombre con Dios es algo vano. Significa, de antemano Él ya nos avisa que es una batalla perdida. ¿Se acuerdan de Cassius Clay, de Muhammad Ali? Era muy bravucón y había dicho palabras ofensivas contra Dios. Y aquel famoso pastor David Wilkerson le contestó, ya que Muhammad Ali era un gran hombre, un guapo arriba del ring, él le dijo, todos los hombres tenemos brazos cortos, demasiado cortos para querer boxear con Dios. Qué gran verdad. Dígale a un boxeador que boxee con alguien que tiene brazos mucho más largos que él. Y nosotros, con nuestro humanismo, con nuestra filosofía, con nuestras leyes, con nuestra indiferencia, queremos boxearle a Dios y nos creemos con derecho frente a cada injusticia de levantar el puño al cielo. Y entonces dice, se levantan los reyes de la tierra, es decir, los que toman decisiones y los príncipes, es decir, las personas de influencia en la sociedad, las personas del arte, del cine, de la televisión, del deporte, los famosos, los influencers, todos, dice, consultan unidos, es decir, todos los referentes de la sociedad se ponen de acuerdo en algo. Esta expresión consultan unidos dice que confabulan, dice otra versión, es decir, se ponen de acuerdo en algo. Y es que ellos van a estar en contra del Señor y del Mesías. La palabra ungido significa Mesías. Seguramente has escuchado, por ejemplo, hablar de la Agenda 2030, del globalismo, del reinicio de la nueva sociedad que el mundo quiere armar. Se reúnen las naciones en la ONU y se juntan referentes, líderes,
que no opinan lo mismo sobre política. Usted lo pone a hablar de economía, no opinan lo mismo. Lo pone a hablar de justicia, no opinan lo mismo. Los pone a hablar de los problemas globales, de ecología, no opinan lo mismo. ¿Saben lo único que opinan lo mismo? Vamos a hacer leyes para sacar a Dios del medio. Si usted ve la Agenda 2030, es justamente una sociedad, porque ¿qué tiene que legislar organismos que están por sobre los países y sobre los gobiernos? Legislar sobre la agenda LGBT. Porque en el fondo nosotros sospechamos que lo que Dios dice de la sexualidad, del hombre, de la mujer, del niño que está en el vientre, Dios no tiene nada que decir de esto. Eso es anticuado. Son ridículos los mandamientos de Dios. Entonces vamos a hacer un mundo con nuestras leyes. Este pasaje lo usaron los apóstoles. ¿Se acuerdan? Hace unos meses atrás hablé de ser políticamente incorrectos. Cuando a los apóstoles, los primeros cristianos, la cúpula judicial del judaísmo les quiso hacer la agenda. Les dijo, ustedes hagan los milagros, ustedes sirvan al pueblo, pero ustedes no hablen de Jesús. Y le marcaron la agenda. Y los azotaron para intimidarlos. Y dice Hechos capítulo 4 que ellos volvieron, se juntaron con los hermanos y oraron, soberano Señor, que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Es Hechos 4, 24 al 27. Por boca de David tu siervo, y ahí citan el Salmo 2. Es decir, ellos están conectando esta agenda que el sistema les marca para que ellos vivan su fe dentro de 4 paredes y cuando salimos de acá tenemos que vivir como todos. No podemos ir en contramano del sistema. Y ellos conectaron esa presión política con el Salmo 2. Y dijeron, tú dijiste por David, ¿por qué se amotinan los pueblos y piensan cosas vanas las gentes? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su ungido, contra Cristo. Lo están citando literalmente. De modo que Pilato y Herodes, por ejemplo, que no pensaban de acuerdo en nada, eran enemigos entre ellos, se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Porque verdaderamente se unieron a esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Pilato, con los gentiles y con el pueblo. Es decir, los judíos y los gentiles que tampoco se llevaban entre ellos, en algo se pusieron de acuerdo. En gritar, danos a Barrabás. Votamos por Barrabás. Vamos a medir encuesta. ¿Quién tiene mejor imagen positiva? ¿Quién quieren? Eso lo vamos a recordar ahora en Semana Santa. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y por voto de la mayoría indultaron a Barrabás. Y el pueblo, que eran enemigos entre ellos, se pusieron de acuerdo. Y dice David, esto es lo que el mundo hace delante de Dios. Confabulan contra Dios, se miran a sí mismos, han puesto a Dios en eclipse, en la penumbra. Y ellos dicen, rompamos sus cadenas, quitemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, el hombre, cuando está ciego espiritualmente, siente que la palabra de Dios es una atadura. ¿Qué tiene que venir Dios a decirme cómo yo tengo que vivir? ¿Cómo tiene que ser mi matrimonio? ¿Cómo tengo que portarme en el trabajo? ¿Cómo tengo que vivir la sexualidad? ¿Cómo tiene que ser mi noviazgo? Saquémonos de encima esta expresión, rompamos sus cadenas. Porque la palabra de Dios nos incomoda. Y la gente siente que eso es una cuerda que lo ata. Y en realidad están viviendo en esclavitud. Y frente a esta, me podría quedar toda la noche en esto, pero frente a la rebelión del hombre, el cielo le contesta. Y lo primero que se escucha es la reacción del Padre, son los próximos 3 versículos. Y mire, David deja de mirar y escuchar todo el bochinche, las manifestaciones, todos se ponen de acuerdo. Y estamos orgullosos de lo que hacemos. Y él deja de mirar y levanta los ojos. ¿Y qué pasa en el cielo? Dios está caminando en su santa morada de un lado para otro pensando, ¿cómo voy a hacer para guiar el mundo si los hombres son rebeldes?
Y David dice, no, Dios está en el lugar donde siempre estuvo, está sentado en su trono. En el cielo no hay pánico, no hay plan B. El que está sentado en el cielo, el rey, se ríe. Es decir, todos nuestros argumentos son una comedia en el cielo. Dios se ríe y se burla de ellos. Y la risa de Dios es el anticipo de su ira. Eso es lo terrible. Dios le contesta. Dios hablará en su ira y en su furor los aterrará. Y David está anticipando un momento que todavía para nosotros está en el futuro. Esto se escribió hace 3000 años. Pero tiene que ver con el momento más terrible que este mundo va a vivir, cuando se desate sobre esta tierra la ira de Dios. Lo que conocemos por el Sermón de los Olivos de Jesús, o conocemos por el libro de Apocalipsis como el tiempo de gran tribulación. Dios los aterrará con su ira. Es decir, la ira del hombre, el hombre que está enojado con Dios, va a colisionar con la ira de Dios en un momento. Y Dios no le responde al hombre con argumentos, Dios le responde con una persona. Dice, bueno, ya escuché todo lo que dijeron, les voy a responder. Le respondo con mi hijo. Y Dios dice, yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión. Sión era el centro administrativo de poder, era donde estaba, digamos nosotros, en la sede de gobierno. Entonces Dios está diciendo, miren, yo no necesito hacer un plebiscito, no necesito votar. Yo ya voté y yo he votado quién va a ser el rey que va a regir el universo. ¿Quién es el que va a mandar y regir las naciones y quién va a gobernar el mundo? Y él dice, yo ya he decidido quién es el rey. Ustedes pueden votar lo que quieran, pero yo ya di mi voto y yo voto por mi hijo. Yo lo he puesto en el lugar de poder, en el Monte Santo. Es donde estaba el trono del rey. Y entonces, en respuesta a eso, ahora se escucha la voz del Hijo. Y no estoy alegorizando esto porque este salmo es uno de los más citados en el Nuevo Testamento. Usted lo tiene en Hechos capítulo 13, en Hebreos 1, Hebreos 5, Apocalipsis 19. Estoy recordando así de memoria algunos párrafos donde está este salmo otra vez aplicado a Cristo. Y Cristo responde, ciertamente anunciaré el decreto del Señor, porque el Señor, Dios me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El libro de Hebreos dice, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo, mi hijo eres tú? Ningún ángel se relaciona con Dios en un vínculo de hijo-padre. Jamás un ángel le puede decir a Dios Padre. Solamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y todos aquellos que han entrado en esa relación con Dios a través de Cristo. Por eso dice Juan que ahora tenemos una autoridad. Todos los que creen en Él les ha sido dar la autoridad de ser llamados también hijos de Dios. Ahora, esta es una expresión muy interesante porque esta es una referencia a lo que vamos a celebrar ahora en la Pascua, la resurrección de Jesús. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento, le muestro Hechos 13. Mire la lectura que el apóstol Pablo, un rabino experto en el Antiguo Testamento, hace del Salmo 2. Dice Hechos 13. Nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, el cual Dios ha cumplido a nosotros resucitando a Jesús, tal como está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es decir, permítame la metáfora, como si la tumba estuviese preñada de vida, como si la tierra estuviese embarazada y no puede retener y va a dar. Por eso la Biblia llama a Jesús el primogénito de los muertos. Y va la vida, como cuando una mujer ya llegó la fecha, la vida empuja y no se puede retener. Y este acto de resurrección demostró, Pablo lo dice esto en Romanos, Jesús demostró por la resurrección
de que era el Hijo de Dios. Por eso el apóstol Pablo apuesta todo a una sola carta. Toda su fe dice, si Cristo no resucitó, y pone esa carta en la mesa, yo apuesto todo a esto, Cristo resucitó, y eso demuestra que es el Hijo de Dios. Dios no está muerto. Y si Cristo no resucitó, retiro todo. Todo lo que yo enseñé no sirve, las cartas no sirven, la Biblia no sirve, la fe no sirve, el Evangelio no sirve. Toda mi fe es vana, dice Pablo, si Cristo no resucitó. Y Jesús está anticipando que Dios iba a traer una respuesta para un mundo en rebelión. Y miren cuál es la respuesta. Que a pesar de que las naciones, ¿se acuerda el verso 1? ¿Por qué las naciones están en guerra con Dios? Pero a pesar de eso, y a pesar que dice que Dios va a derramar su ira sobre las naciones, Dios es un Dios de gracia y de paciencia y de misericordia. Y Él decide que antes de destruir las naciones, Él le va a dar de las naciones una herencia a su Hijo. Y cuando su Hijo Jesucristo vino a este mundo, vino por esa heredad. Vino a morir por nuestros pecados para que la ira de Dios no caiga sobre nosotros. Y después que resucitó, le dijo a los discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones, hasta el confín de la tierra. Pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya hasta lo último de la tierra. Y Jesús dice, vayan ahora a buscar discípulos y hagan discípulos en todas las naciones, hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra. Porque toda potestad me ha sido dada por la muerte y la resurrección del Hijo. Tenemos una oportunidad para la humanidad rebelde de entrar en una relación filial de hijo con padre y que la ira de Dios sea apartada de nosotros. Él vino a solucionar el dilema. Y es que nosotros estamos enemistados con Dios por naturaleza humana. Y que fuera de Jesucristo no hay esperanza para los hombres. Y entonces Él viene a tomar la heredad. Y dice, el Padre me dijo, pídeme y te daré las naciones. Verso 9, está la advertencia del juicio. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. Una referencia a lo que va a ser la irrupción gloriosa cuando Jesucristo venga a establecer su reino. Y va a aplastar a todos sus enemigos. Dice el libro Apocalipsis que el anticristo que va a estar gobernando el mundo en ese momento va a aliar a las personas para rebelarse contra Jesucristo. Y así Él vendrá en Armagedón a poner en orden el mundo. Y entonces finalmente viene la reprensión final del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu iba a venir para reprendernos, para llamarnos al arrepentimiento. Jesús dijo, cuando Él venga, Él los convencerá de pecado. Y ahora la última estrofa se refiere a esto. Es como la voz del Espíritu diciendo, ahora reyes, muestren sensatez, despiértense, disciernan, admitan amonestación. Los está llamando y nos está llamando a los seres humanos a no rebelarnos con Dios, a no jugar a que nosotros somos los dueños. Vivimos en un mundo prestado, con una vida prestada. Y después de llamarlos al arrepentimiento, les dice, inclínense ante el Hijo. Esta expresión, adoren, es una expresión, algunas traducciones dicen, besen al Hijo, porque es cuando una persona se rinde hasta besar los pies. Que era algo que pasaba a veces cuando un rey era vencido por otro rey, tenía que humillarse. Y el apóstol Pablo nos anticipa que un día, puesto que Jesucristo vino a morir y resucitó, después de su resurrección ha sido exaltado y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y un día toda la humanidad reconocerá a Jesucristo como Señor. Algunos para ir a la condenación y otros para ir a la vida eterna. Pero cuando sea revelada totalmente su gloria, se caerán todos nuestros argumentos, nuestras acusaciones, nuestras demandas de justicia. Nuestra conciencia se despertará de todos nuestros pecados y no tendremos nada que argumentar. Y mirar solo la gloria del Hijo de Dios
Va a ser algo que no vamos a poder soportar. Y todos aquel día se arrodillarán y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y David dice, antes de ese día tenés hoy una oportunidad. Vuélvanse al Señor. Escuchen su amonestación. Inclínense con reverencia ante Él. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino. Es decir, mientras ustedes hacen sus ocupaciones, desafiar la ira de Dios puede significar esto, que Dios de pronto decida colisionar con mi enojo. Y otra vez, tenemos brazos muy cortos para querer boxear con Dios. El libro de Apocalipsis relata un momento donde va a colisionar la ira del hombre con la ira de Dios. Dice que los hombres van a blasfemar contra Dios por las desgracias que van a venir sobre el mundo. Y dice Apocalipsis 11, y se enfurecieron las naciones. Ahí está la ira del hombre. Pero llegó el tiempo de tu ira, Señor, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar recompensa a tus siervos los profetas y a tu pueblo santo y a los que temen tu nombre, tanto pequeños como grandes. Y también ha llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Dios dice, ¿cómo? ¿Por qué está mal el mundo? ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? ¿Quiénes son los responsables de lo que está pasando? Cuando Dios venga a juzgar, Él lo hará solamente en la persona de Jesucristo. ¿Sabe? Jesús dijo, el Padre a nadie juzga. A vos no te va a juzgar el Padre, ni te va a juzgar el Espíritu Santo. A todos los hombres los va a juzgar un hombre. Eso es lo que Dios ha decidido. Por eso Jesús se hizo hombre. Nos va a juzgar aquel que vino a morir por nosotros y resucitó. Y mi querido, la vida no termina en un funeral. La vida termina en un juicio. Por eso termina con esta bienaventuranza. Felices aquellos que confían en el Señor. Note, si tenés en mente cómo empezó el cuadro tan tétrico, con los hombres enemistados con Dios, y diciendo, saquémonos a Dios de encima, no queremos que Él nos gobierne, queremos nuestra propia vida, las cosas a nuestra manera. Y empieza con un hombre totalmente enojado con Dios, y termina con un hombre bendecido por Dios. Es decir, hay solamente dos extremos: los que están en enemistad con Dios, los enemigos de Jesucristo, y aquellos que han decidido confiar en Él. Imagínate que cuando Jesús venga a juzgar las naciones en poder y gloria, en un momento se detenga y dice, un momentito, antes de destruir a todos mis enemigos, ¿hay alguien que es neutral? ¿Hay alguien que no está a favor mío, que no le importan mis mandamientos, que no le importa mi palabra, que vive como si yo no existiera? Pero tampoco me insulta, tampoco está enojado conmigo, tampoco blasfema. Es decir, no está ni de un lado ni del otro. No me sigue a mí, pero tampoco es mi enemigo. ¿Sabe? Eso no es así, porque eso no existe. Jesús dijo, el que no está conmigo, está en mi contra, se ha convertido, es mi enemigo. Por eso la Biblia dice que toda persona que nace en este mundo es hijo de ira. Cuando le pidieron a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina, es algo tremendo. Él pintó la Biblia, pintó el Antiguo Testamento de un lado, todo se correlaciona, el lado del Antiguo Testamento, del otro lado el Nuevo Testamento, y en el cielo toda la creación. Y guardó el frente para el regreso de Jesús en gloria. Es la obra famosa que se llama El Juicio Final. Y cuando el Papa y los obispos vinieron a ver, porque él no dejaba que nadie viera,
y vieron el cuadro del juicio final, se horrorizaron, porque Miguel Ángel había puesto a Jesús viniendo en gloria, un Dios, un Jesús enojado. Han visto el cuadro como que está así, con su mano por revolearla, y todos alrededor están desnudos. Imagínense, en el Vaticano. Y lo mandaron a pintar que tape a todos esos desnudos. Y le reprocharon, ¿por qué has hecho eso? Y él dijo, es que así es como vamos a ser juzgados. Así es como nos ve Dios. No podemos tapar nada delante de Él. Él nos va a juzgar no por lo que aparentamos. Él nos va a juzgar por lo que somos. Y mi querido, la única esperanza es esto que vamos a celebrar en la Pascua. Es que Dios quiso reconciliar a las naciones con Él y nos abrió una oportunidad. Y si vos no has entregado tu vida a Jesucristo, tenés la oportunidad de arreglar tus cuentas con Él, solamente a través del Hijo. No hay manera de llegar a Dios, solamente a través del Hijo. No hay manera de encontrarse con Dios, solamente a través del Hijo. Y no seremos juzgados por nadie más, solamente por el Hijo. Por eso la Biblia dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Porque implica rechazar lo más preciado del cielo. Rechazar a Jesús es rechazar el regalo que Dios nos dio para darnos el perdón y la salvación. Te invito a que nos inclinemos en oración delante del Padre. Y si acaso estoy hablándole a alguien que se considera neutral, alguien que dice, no, pero yo no soy enemigo de Dios, yo vengo a la iglesia. ¿Sabes? Si no te has rendido a Jesucristo, estás del lado del enemigo. No hay neutralidad. Por eso en gracia Dios te llama hoy. Vení a arreglar las cuentas con Él. No te atrevas a entrar en la eternidad teniendo cuentas pendientes con la justicia de Dios. Decirle, Señor, gracias por hacerte hombre como yo, por tomar humanidad. Gracias porque en la cruz llevaste la ira que yo merecía. Y gracias porque resucitaste para asegurarme la vida eterna. Hoy entiendo, Señor, que estoy siendo enemigo tuyo. Y vengo a deponer mis armas. La conversión es eso, vengo a rendirme, vengo a deponer mis argumentos, mis excusas. ¿Hasta cuándo? Si estoy desnudo delante de Dios, vengo a deponer mis excusas, mis argumentos, mis pretextos. Vengo como soy, a decir, Señor, te entrego mi vida. Te exaltamos, nuestro Rey Dios. Y gracias te damos por Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que traigas convicción a corazones aquí en este lugar, que quieren jugar a ser neutrales con un Dios con el cual no hay neutralidad, que quieren jugar el juego de Pilato, que quiso ser neutral y se lavó las manos y entró a la condenación sin tu perdón, sin tu salvación. Oramos, Señor, que como hijos tuyos podamos ser radicales en nuestra manera de vivir, sabiendo que no hay neutralidad. Y oramos, Señor, que si hay personas que aún no han entregado su vida a Jesucristo, esta noche lo puedan hacer. Señor, tráelos a la salvación. Saltamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A Cristo Jesús, Rey de Gloria, quien murió, que resucitó, que venció la muerte, que vendrá a juzgar a vivos y a muertos, quien finalmente establecerá la justicia en este mundo. Aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. El Santo, Santo, Santo.
A ti sea la gloria, Señor. Ahora y siempre, Señor.